Rumbo a la carrera electoral y el Tribunal Supremo Electoral, Miriam Tufí, cumpliendo además los hitos y parte del calendario que está previsto a cabalidad, al menos según lo que se ha informado. Exactamente, el día de ayer se ha llevado a cabo esta prueba importantísima que se estaba esperando, justamente la del CIREPRE, y se logró más del 60%, Luisito, se llegó a más del 60%, comenzando a las 4 de la tarde con este trabajo importantísimo. Estamos con don Juan Carlos Núñez, representante ante la Fundación Jubileo, que evidentemente ha sido uno de los que ha podido ver el trabajo del Tribunal Supremo Electoral ayer en esta prueba del CIREPRE. ¿Cómo está, señor Núñez? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, el día de ayer estuvimos presentes allá en el Club Die Strong, en Achumani, donde va a ser el centro de operaciones, entendemos, del CIREPRE, y pues para hacer este simulacro, ¿no? Un simulacro que creo que, bueno, de alguna manera ha ido llenando expectativas también para lo que pueda venir en las elecciones. A ver, han comenzado a las 4 de la tarde a trabajar y más o menos para las 8 de la noche ya tenían un 62%. ¿Qué le ha parecido aquello? Bueno, en realidad es que, como decíamos, es un simulacro, pero sí, lo que se ha logrado medir es fundamentalmente la infraestructura tecnológica, la plataforma del sistema, el flujo de las actas, el tiempo de procesamiento y el personal en los distintos niveles, ¿no? A nivel de protocolos de seguridad, monitoreo. Pero lógicamente esto está dado en un marco de tranquilidad, no de alta tensión, como puede ser el día de las elecciones. Claro. Y por eso nos parece importante este esfuerzo que se está haciendo. Mucho del personal que está operando esos equipos, como se ve en la imagen, son recién contratados. Yo creo que requiere todavía un nivel de capacitación y por eso nos parece interesante que después de todavía un tiempo previo a las elecciones, entiendo que el Tribunal Supremo Electoral inclusive está proponiendo hacer un nuevo simulacro y no estaría mal, creo, para poder trabajar en cuanto a las condiciones. Lo importante, más allá de todo el sistema informático, es el trabajo de campo. Este es el trabajo esencial, es decir, el operador, el que va a sacar la imagen al acta, el que va a mandar eso con la calidad necesaria. Para eso tiene que haber un trabajo de adecuada capacitación para que efectivamente esa información llegue al centro de procesamiento y allá con todas las normas de calidad, de un adecuado blindaje, se pueda procesar esa información de manera adecuada. Todo eso son pues recursos humanos que tienen que estar calificados para este trabajo. El desempeño de ellos va a ser fundamental y vital para el éxito de todo este proceso del CIREPRE, y creo que es un sistema muy interesante de registro y publicación de resultados preliminares, como se menciona, que yo creo que le va a dar un nivel de alta confiabilidad, de certidumbre a la población en este momento tan complejo que estamos viviendo. Y ojalá con esto, porque por lo que ellos manifestaban, estaríamos hablando que tendría una cobertura inclusive del 92% del conteo de las actas, es decir, que esta es una cifra muy importante. Pero además algo que nos llamó la atención es que más allá de registrar candidatura de presidente, vamos a tener también los uninominales. Me parece una novedad interesante porque con ese escenario, con esa sumatoria, podemos tener ya una proyección aproximada, lógicamente, pero a lo que vendría a ser el nuevo Parlamento en Bolivia. Buenas noches, Juan Carlos. Por lo que usted relata, podemos estar tranquilos, confiados en que el proceso va a ser transparente, sobre todo el conteo preliminar. ¿Hay algo que usted pueda también recomendar más allá de hacer un nuevo simulacro? Por ejemplo, hay quienes han señalado que lo recomendable es que la exposición del acta dure 10 minutos para que haya suficiente tiempo de registrar fotográficamente tanto los que están haciendo el control electoral como todos los que participan en el proceso. ¿Qué piensa usted? ¿Algo más que se pueda sugerir? Bueno, en realidad es esto, ¿no? Yo creo que más allá del tema de la conclusión con el acta, es importante que ésta se refleje porque eso le da un marco de legitimidad. El ciudadano con su celular es propietario y defensor de su voto. Este es un elemento muy importante, creo que hay que resaltarlo. Y lógicamente tendrán la exposición del encargado de la mesa electoral, tendrá que exponer ante la gente. Lo que sí hemos recomendado mucho también, Tufí, es que
debería haber una capacitación adecuada a la policía, porque acaba siendo la policía en algún momento, y eso lo hemos visto en las elecciones judiciales, un obstáculo a lo que significa el escrutinio en la mesa electoral, porque ese es un acto público, es de libre acceso del ciudadano. Nos hemos encontrado en las elecciones judiciales con que la policía se puso en la puerta del colegio, ni siquiera de las aulas, del colegio, para no permitir la entrada de los ciudadanos. Eso no puede darse. Es decir, si no hay una adecuada información desde el propio órgano electoral, una capacitación a los propios policías para que entiendan que este es un acto público y más bien deberían estar preservando que la apertura plena al ciudadano para que pueda estar en el escrutinio de su mesa. Este creo me parece otro elemento importante que creo que hay que recomendarlo para que todos los actores de este proceso puedan cumplir su tarea y su labor de manera clara. Más allá de eso, yo creo que el tema del aproximado, estamos hablando del 92%, lógicamente aquí en el CIREPRE no se contempla el voto al exterior, lastimosamente, solamente el voto nacional, pero a partir de ello todavía hay un 4% de lugares donde no llegaría porque hay falta la comunicación, no hay el internet, y en ese elemento hemos recomendado, porque en el conteo rápido que hicimos las elecciones anteriores, nos encontramos con estos centros de Entel, ¿no?, que se tienen en varios lugares del país, inclusive en áreas rurales, los telecentros de Entel, pero que al momento en que se les otorgó el funcionamiento a los municipios, tienen unas deudas astronómicas porque los municipios no pagaron. Y entonces no se puede confiar en que se tengan estos centros en pleno funcionamiento. Esto también les hemos recomendado que hagan una validación con las telefónicas, porque ese sí que es un elemento vital para que se pueda levantar la información. Pero pese a ello, hay un 4% que no tendrían acceso de comunicaciones. Hay que reducirle a ese 100%, ese 4%. Y el otro tema es que el CIREPRE registra el número de votaciones, pero a veces entrecruza el jurado en la mesa los números y por lo tanto cuando se tiene que rectificar eso se escriben las observaciones. Y cuando se escriben las observaciones, eso ya no registra el CIREPRE como tal, como número, por lo tanto, eso va como acta observada. Ellos estiman un aproximado de otro 4% de actas observadas, que lógicamente en el escrutinio final se dilucidará si esa corrección es adecuada o si se rechaza esa observación a esa acta correspondiente. Entonces, hablamos de un 8% que no será diríamos registrado, pero de todas maneras llegaríamos a un 92% si todas las capacidades y las condiciones se dan para el día de las elecciones. Señor Núñez, escuchando atentamente lo que usted mencionaba en cuanto al personal que tiene que estar calificado, le pregunto ahora, ¿es el personal suficiente para poder realizar este trabajo el día de las elecciones? Bueno, sí, se está determinando que cada personero tenga 7 mesas a las cuales pueda registrar. Además, se ha recomendado que las actas que tienen diversas copias, ¿no?, porque son varias copias que tienen que entregar una a cada delegado de partido, puedan estar pues claras en su registro, porque ya en las elecciones anteriores hemos tenido algunas dificultades de que las últimas ya eran pues poco legibles. La copia última era pésima, totalmente pésima, no se leía nada. Entonces reiterar la necesidad de que todos tengan el acceso a la información, y nos comentaron que una hoja también está correspondiendo al CIREPRE como tal. Por lo tanto, si es que este funcionario sacara mala la imagen, inmediatamente entiendo que el centro de cómputo le haría la observación a este personero para que vuelva a sacar la imagen, pero puede ser demasiado tarde porque ya ese puede estar lacrado el sobre y puede estar ya yendo hacia el tribunal correspondiente electoral. Pero entonces hay una boleta que es y corresponde al CIREPRE. Ya esa sería otra comprobación que si lastimosamente no se sacó una buena imagen del tema del acta correspondiente, ¿no? Pero creo que el número de funcionarios, sí, nosotros calculábamos que para esas
34,000 mesas, más o menos se requieren alrededor de 9,000 personas que tendrían que hacer ese registro, y creo que el número que ellos están contemplando es más o menos el suficiente para lograr cubrir vamos a ver como alrededor, se ha considerado 27.500, si no me equivoco, mesas a nivel nacional que lo han implementado en el tema del simulacro, ¿no? Pero entiendo que el día de las elecciones estaríamos llegando al aproximado de 100%, pero con estas salvedades de estos 4%, por un lado por la falta de comunicación y por las observadas, ¿no? Las actas observadas, casi un 8% que no se podría registrar. A ver, tengo un dato. Pero yo creo que es un buen detalle, un buen parámetro para cuidar la transparencia y prever cualquier irregularidad electoral. Lo importante es que se ejecute. A ver, hay un dato que tengo, porque ayer se dice que en el simulacro alcanzó a 3.876 de los 5.727 recintos electorales simulados. Y el dato que me llama la atención es que el margen de error es inferior al 2%. Por favor, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Efectivamente, yo creo que así como se está mencionando, inclusive con la exactitud de llegar a una cobertura del 92%, el margen de error podría ser inclusive menos, ¿no? Menos. Nosotros con una muestra de 5,000 actas teníamos un margen de error del 2,5%. Yo creo que haciendo este recuento del registro y publicación de resultados preliminares se podría llegar a un nivel de margen de error mucho menor. Creo que esto es interesante y lo que vuelvo a reiterarles que llama mucho la atención es que puedan lograr inclusive registrar los uninominales. Este es un detalle importante. Eso nos va a ayudar a tener una verdadera fotografía ya del nuevo Parlamento, creo, también al tener estos datos finales después de las 8 de la noche del día de las elecciones. Juan Carlos, usted en la observación de ayer del simulacro, ¿pudo detectar si la velocidad de transmisión de datos desde zonas rurales es la misma que de zonas urbanas? Porque siempre ha habido en el pasado este conteo mucho más lento en el área rural, sobre todo por la llegada inclusive de las ánforas. En este caso, ¿es igual la velocidad de transmisión de datos de rural y ciudades? Eso todavía, creo que hay ciertas limitaciones que habrán y tendrán que ver cómo las van a ir resolviendo. Pero además tiene que ver también con el equipo que utilice el personero que está haciendo el registro. Tiene ciertas características y entiendo que han tenido mucho cuidado de poder establecer qué tipos de equipos, qué generación de equipos serían lo mínimo necesario para poder sacar esa imagen. Por ejemplo, este sistema no funciona con los iPhone, ¿no? Tiene que ser Android. ¿Y a qué nivel? Y bueno, ya ellos ya tienen características específicas y que también tendrán que ver justamente con el tema del rendimiento del equipo de manera adecuada y de la mejor forma de operar de quien esté manejando ese equipo para sacar una imagen adecuada, que no sea poco legible. Eso sí que sería una dificultad en el momento del registro y por eso se toman algunas salvedades, pero yo creo que sería mejor que no se ocasionen este tipo de problemas, ¿no? Señor Núñez, me imagino que como experto ha podido visibilizar también el trabajo o la metodología que implementan países vecinos, Argentina, Perú, Chile, en sus elecciones. ¿Habrá algo que mejorar como país en este camino? Ya no le hablaré de estas elecciones porque estamos a 21 días, pero para las siguientes. Sí, yo creo que sí. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es superar varios aspectos. Por ejemplo, tenemos el padrón electoral, el biométrico, donde nosotros nos registramos con huella, etcétera. Pero cuando vamos a la mesa electoral hay una ruptura en ese sentido, porque no es que volvemos a registrarnos con la huella específica en el sistema biométrico, sino es un cuaderno donde está registrada nuestra copia del
del voto y es donde firmamos y ponemos nuestra huella. Pero no hay una comprobación inmediata que la persona que puso la huella ahí es la misma que se puso en el registro biométrico. No sé si me dejo entender. Sí, claro. Pero eso, por ejemplo, falta. Yo creo que deberíamos optimizar de mejor manera ese sistema venezolano que se tiene, por ejemplo, con el registro biométrico inmediato. Creo que es algo que nos falta. Será una inversión importante, pero creo que eso garantizaría de mejor manera estos procesos electorales. Señor Núñez, le agradezco de sobremanera por haber conversado con nosotros, darnos el detalle, usted como presente dentro de este primer simulacro que ha desarrollado el Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias.